16, cuando lo tenga, me grita un amén, por favor. Juan capítulo 12, versículo 26, leemos la palabra del eterno Dios de esta manera y dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Levanta las manos, diga conmigo: esa palabra es para mí. Amén. Tomen asiento, gracias. En esta mañana le voy a hablar a todos aquellos que aman servir a Dios, a todos aquellos que de alguna forma le sirven al Señor. Servir a Dios no es solo predicar, esa es una manera. Hay muchas formas de servir a Dios. Los de producción sirven al Señor de esa manera, los de la alabanza sirven al Señor de esa manera, las personas que arreglan la silla sirven al Señor de esa manera. Hay muchas maneras de servir a Dios. Y yo hoy en esta mañana le quiero hablar a todos los que aman servir a Dios. Y yo creo que estoy frente a los siervos del Altísimo. Por eso esta palabra es para ti. Y he puesto como tema este mensaje: Jesús prueba a sus siervos. Versículo 26 dice el Señor: si alguno me sirve, de alguna manera, de alguna forma, sígame. Lo primero que el Señor nos pide cuando le servimos es que le sigamos. Porque tú puedes servir a Dios y no seguirle. Tú puedes hacer la obra de Dios y no estar conectado con Él. De hecho, Mateo 7:21, un versículo muy conocido. Muchos me dirán en aquel día: en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos lo otro. Y el Señor les dirá: no te conocí nunca. Es decir, que tú puedes servir a Dios y no ser de Él. Tú puedes servir a Dios y no seguirle. No ser como Él quiere que seamos. El Señor dijo claramente en una ocasión, y algo que me gusta mucho, es que el Señor nunca, jamás en la vida, Él fue hablándote por las ramas. Él siempre fue directo. Y Él decía a la gente que lo seguía o que lo quería seguir: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La cruz es sinónimo de muerte. La cruz es sinónimo de vergüenza. La cruz es sinónimo de muerte. ¿A qué? Muerte al pecado, muerte al mundo. Muerte cuando algún amigo te dice: vamos haciendo esto, sabes que a Dios no le agrada, te gusta, te gustaría hacer porque la carne quiere hacer lo malo siempre, pero a eso tienes que morir. Eso es cargar tu cruz, crucificar ese deseo en esa cruz. Entonces lo primero que el Señor pide a sus siervos es que le sigamos, que le honremos, que anhelemos vivir para Él, que le sigamos cada día, no una vez a la semana, cada día, todos los días, que nos parezcamos a Él. Yo decía en un video que hice que el Señor no te salvó para que vayas al cielo. Si fuera así, ya estuviéramos en el cielo. Si fuera así, ya el Señor hubiera regresado por nosotros, si Él prometió volver. El objetivo único no fue salvarte para que vayas al tercer cielo. Ese es el galardón, creo yo, más grande que tú y yo podemos tener. Pero no es el único. La gente siempre que piensa en la salvación, piensa en el cielo. Pero tú tienes que dejar de pensar solo en el cielo. Saber que el cielo es una realidad y que lo vamos a vivir. Pero Dios no te quiere todavía en el cielo. Él te salvó en primer lugar para que tú en esta tierra le sigas. Para que le honres, para que le honremos. Por eso que servir al Señor tiene un precio. No solo Dios quiere siervos, Dios quiere discípulos. Dios quiere gente que se parezca a Él. Dios quiere que hagamos lo que Él quiere que hagamos. El Señor quiere que
tú y yo hagamos otros discípulos. No basta con ser salvo, no basta con servirle, hay que seguirle. Lo segundo que yo quiero que tú veas es que el Señor tuvo 12 discípulos. 12. Y a los 12 discípulos, preste atención a esto, el Señor los probó. La gente muchas veces no le ha prestado atención a esto, pero el Señor Jesús tenía 12 discípulos a quienes Él probó muchas veces. Y los siervos del Señor tenemos que estar dispuestos a ser probados por Él. Porque a veces la gente no quiere ser probada. Pero la verdad que tú en este reino y en este camino tienes y tendrás que ser probado. Y el Señor los probó muchas veces. Por ejemplo, el Señor los probó en la humildad. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor dio de comer a más de 20,000 personas? 5,000 personas dice la Biblia, pero sin contar niños, sin contar mujeres. Se aproxima más o menos unas 20,000 personas que el Señor dio de comer con niños, con todo. Y dice la Biblia que el Señor le decía a los discípulos, vayan y digan que se recuesten. Luego que terminó de darles de comer, multiplicó los panes y los peces. ¿Qué dijo el Señor? Vayan y recojan. ¿En qué los estaba probando el Señor a los 12 apóstoles? En la humildad. Los mandó a que les ayude con el orden en medio de las multitudes. El Señor los probó, yo diría como ujieres. Probó en la humildad. Los probó mandándoles a recoger lo que sobraba. Pero muchas veces sabemos, siervos de Dios, que cuando nos mandan a hacer algo, como levantar una silla, como limpiar el baño, como barrer, no queremos hacerlo porque nos creemos los ungidos y los que no debemos de hacer eso. Sin embargo, el Señor a los discípulos los mandó a poner orden en medio de la multitud y luego a recoger lo que sobraba de los panes y los peces. El Señor los estaba probando en la humildad. Levanta la mano, diga conmigo, el Señor Jesús quiere siervos que tengan un corazón lleno de humildad. No siervos altivos. ¿A quiénes lo mandó? A los padres de la iglesia, al apóstol Pedro, a Mateo, a todos ellos. El Señor muchas veces también les daba mandados. El Señor decía, vayan a tal casa, a tal lugar, y van a encontrar un asno, y si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo necesita. Tráiganmelo, por favor. Los discípulos obedecían. El Señor le decía, vayan a ver esto, y ellos iban. Es que los siervos del Señor tienen que aprender a obedecer. Yo no sé si alguien pudo haber dicho ahí, ¿sabe qué, Señor? La verdad, tú sabes, yo soy tu apóstol. Voy a estar juzgando las 12 tribus de Israel, porque eso es lo que ellos van a hacer. Dice la Biblia que en el cielo los nombres de ellos, de los apóstoles, están inscritos. Cualquiera pudo haber dicho, Señor, pero si en el tercer cielo está mi nombre. No, ellos obedecían, porque el Señor los estaba probando no solo en la humildad, sino ahora en la obediencia. Porque el Señor no solamente quiere siervos humildes, también quiere siervos obedientes. No, pastor, yo recuerdo a alguien que predicaba la palabra y un día le dijeron que dirija un evento
una campaña y recuerdo que este hermano dijo, no, yo ya no dirijo, yo solo predico. Y para mí eso es incorrecto. Porque él pensaba que porque predicaba era más importante y si dirigía eres menos importante. Y la verdad que aquí el único importante es Dios. Aquí todos somos importantes, el que levanta la silla, el que está en producción, el que graba, el que danza. Aquí el único grande se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y eso es todo. Esa es la realidad. Quiero que vengas conmigo, Lucas capítulo 9. Te voy a dar otro ejemplo en lo que el Señor les probó a los discípulos. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, si el Señor lo que aquí está diciendo es, yo no tengo tiempo para nada, yo estoy trabajando todo el tiempo, de día y de noche, no tengo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. No tengo tiempo para nada, mi trabajo es fuerte. ¿Qué significa? Que los 12 apóstoles lo estaban siguiendo al Señor. Por lo tanto, el Señor los estaba probando, ¿dónde ahora? En el trabajo. En el trabajo por la obra. El Señor los estaba probando en el trabajo, en el tiempo. Imagínate que un apóstol le hubiera dicho al Señor, Señor, no tengo tiempo. Tú no tienes tiempo ni para comer. Tú no tienes tiempo ni para dormir. La verdad que este trabajo está muy duro, yo mejor retrocedo. Bueno, el Señor los estaba probando. Porque lo que venía después de esto era algo glorioso. De hecho, ellos serán honrados de una manera extraordinaria en el cielo. Ellos eran los apóstoles del Maestro. Los estaba probando en el trabajo. Por eso yo siempre les digo a todos ustedes que tienen a Jesús en el corazón, que son salvos, nunca pongas excusa cuando Dios te pide hacer algo. Nunca digas no tengo tiempo. Porque si tú dices así y hablas de esa manera, entonces tú no estás actuando como debes de actuar. Los discípulos no podían retroceder, decir, no, tú no tienes tiempo ni para recostar tu cabeza. No, ellos seguían ahí. El Señor los estaba probando en el tiempo y en el trabajo. Y nunca digas no tengo tiempo, porque el tiempo le pertenece a Dios. Mira lo que le dijo a alguien, léelo más adelante, versículo 59. Y dijo a otro, sígueme, le dijo el Señor. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Luego dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Abraza al que está al lado, dile, los siervos del Señor serán probados en el tiempo y en el trabajo y en lo dispuestos que estén. Imagínate que le dice un hombre, déjame ir a despedir, y el Señor dice, no. Y luego dice el Señor, cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás, no es confiable,
El reino no le puede confiar nada. Por eso Dios nunca le confía nada a la gente que no tiene tiempo para Él. Si tú siempre eres de los que está mirando atrás, si tú siempre eres de los que está buscando una excusa para no hacer lo que Dios te pide que hagas, no eres confiable. Y Dios, créame, Dios quiere siempre confiarte algo para que hagas a favor de su reino. Pero el Señor te va a probar antes de darte algo, porque lo de Él es santo, es sagrado y hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Pero el Señor los probó. Ven conmigo Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer, diga, una mujer, con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, escucha esta palabra, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre, ¿dónde? Su cabeza. Estamos hablando de Jesús, del Señor. Y hubo algunos que pasaron con ellos. Se enojaron y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Sabes en lo que el Señor los estaba probando aquí a ellos? En la envidia. ¿Aló? El Señor está sentado a la mesa. Viene una mujer con un perfume carísimo, de mucho precio. Si la Biblia dice que era de mucho precio, es porque era de mucho precio. La quebró, la derramó a la cabeza del Señor. Y la gente se enojó, en especial Judas. Y empezó a decir, ¿cómo es esto? ¿Por qué ese perfume? Hermano querido, escúchame bien. El Señor estaba probando a los discípulos en la envidia. ¿Por qué? Porque la actitud correcta de los discípulos es siempre anhelar, querer y desear que su líder sea bendecido. No, alguien tiene que gritar amén a eso. Es que es así. Yo me imagino que Judas dijo, ¿y por qué a él le derraman perfume? ¿O qué se cree él que le derraman un perfume de mucho precio? El Señor los estaba probando en el amor hacia Él. El Señor los estaba probando si en el corazón había envidia. Y yo te voy a decir una cosa. Esto es lo que ocurre hoy por hoy. Tú nunca debes tener envidia cuando Dios honra a tu líder. Aquí hay un líder de alabanza, aquí hay un líder de producción, aquí hay un líder de teatro. Cuando tú veas que alguien derrama perfume sobre la cabeza de él, que no te estoy hablando de forma literal, esto quiere decir honra. Cuando tú veas que Dios lo honre, nunca te enojes, alégrate y gózate, porque si él es bendecido, tú también serás bendecido. Y tienes que saber que Dios te está probando. Levanta tus dos manos, diga conmigo, Dios prueba. Levanta tus dos manos y di conmigo, Dios, antes de darme lo que es mío, primero me va a hacer que yo vea cómo Dios bendice a otros. ¿Cuántos creen eso? O sea, antes que Dios te dé lo que a ti te pertenece, Dios va a hacer que tú veas cómo Dios bendice y honra a otros. Porque cuando tú, escucha bien, cuando tú estás listo para recibir lo que a ti te pertenece, es cuando sabes gozarte, cuando otro es bendecido. Es ahí cuando estás listo. De lo contrario, no estás preparado. Alguien tiene que gritar amén a eso. Escucha, lo voy a repetir de esta forma.
Hay gente que ora, hay gente que pide, hay gente que dice: Dios, dame esto, dame lo otro, dame lo otro. Y muchas veces Dios no te lo da. ¿Por qué? Porque tienes envidia, tienes celo, tienes contienda, tienes vanagloria. Dios no te puede dar algo que tú estás pidiendo, porque en vez de hacerte bien, te va a hacer mal. ¿Sabes cuándo Dios te va a dar lo que estás pidiendo? Cuando sabes gozarte y alegrarte con la bendición del otro. Cuando eso ocurre, significa que tu corazón está listo para recibir lo que el cielo tiene preparado para ti. No sé si alguien me está recibiendo esto. ¡Aleluya! Lo voy a decir de esta manera porque quiero hacer hincapié en este punto. Dios tiene cosas grandes para ti, yo lo creo. Dios tiene promesas para ti, yo lo creo. Por supuesto que sí. Pero antes de darte lo que Dios tiene que darte, Dios primero te va a probar. Tienes que aprender a gozarte con la bendición del otro. Ellos se enojaron, literalmente tuvieron envidia. Eso fue lo que le pasó a Aarón y a María. Aarón y María murmuraron de Moisés. ¿Por qué? ¿Acaso Dios solo habla a través de Moisés? ¿Acaso el único ungido es Moisés? Ellos se llenaron de envidia. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios vino y los escupió. Le cayó lepra a María y lo sacaron fuera del campamento. ¿Sabes qué? Cuando tú envidias a los demás la prosperidad del otro, porque el otro es ungido, porque al otro le derraman un perfume, no estás listo para recibir lo que tienes que recibir, y por eso no subes a otro nivel, y por eso estás donde estás. Y han pasado años, y han pasado meses, pero no avanzas, no creces, no recibes. ¿Por qué? Porque no estás listo. Cuando aprendas a gozarte, cuando el que está al lado se compró un carro, cuando el que está al lado Dios lo bendijo con la mejor camisa, cuando el que está al lado Dios lo usa más que a ti, y cuando tú dices: aleluya, gloria, me alegro porque Dios lo ha bendecido. Cuando tú aprendas a gozarte con la bendición de los demás, entonces el cielo se abrirá y te bendecirá extraordinariamente. Aleluya. Abraza a alguien y dile: gózate cuando me veas bendecido. Ajá, abrázale y dile: alégrate cuando unjan mi cabeza con perfume muy caro. Dile: no te enojes cuando me veas con una camisa nueva, cuando veas que la unción que Dios me ha dado ha crecido, cuando tú veas que las cosas me van bien. Dile: gózate, alégrate, no te enojes, que Dios honra al que Él quiere honrar, y no deshonres lo que Dios honra, porque si Dios honra a alguien, aprende a honrar lo que Dios también está honrando. Aplaude fuerte, cree esa palabra, recíbela. Aleluya. No solamente el Señor los probó de esta manera. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor se subió en un asno y entró a Jerusalén? ¿Recuerdan la entrada triunfal a Jerusalén? Hermano querido, escucha. Primer lugar, ese asno era 0 kilómetros. Nadie lo había subido. El Señor le gustaba 0 kilómetros, aunque a usted le parezca una locura. El sepulcro donde Él fue sepultado era 0 kilómetros. Y el asno era, nadie lo había montado. Y Él se sube y los demás caminaban. Y te digo de todo corazón, yo creo que Judas era el que más sufría. Porque los Judas siempre son los que más sufren. ¿Y quién se cree este en asno y yo a pie? Ya vengo que sudo aquí, y él en asno, bien bonito, elegante. Y por eso lo vendió. Porque los Judas siempre, como están llenos de envidia, pero no te dicen nada, al final te terminan traicionando. En el momento y la oportunidad que ellos tienen, son los primeros en venderte. Y eso fue lo que hizo Judas. Pero tú tienes que gozarte. Mira, esta era la actitud correcta. El Señor venía en el asno.
Y los discípulos tenían que ir, aleluya, gloria. Qué maravilloso que el Señor, el Rey de Reyes, va en el asno y nosotros vamos caminando. No importa, porque qué privilegio es acompañarlo. Y qué gozo y alegría es verlo a Él montado. Y aunque nosotros vayamos de pie, nos gozamos. ¿Quién me está entendiendo esto? ¿Quién me está recibiendo esta palabra? Pero eso no ocurre en la vida diaria muchas veces. Tú ves a tu hermano que va sentadito y tú vas de pie, empieza la envidia. Y empieza el celo. ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué Dios lo usa a él? ¿Y por qué no a mí? Eso fue lo que pasó con María y Aarón. ¿Acaso Dios solo habla a través de Moisés? ¿Acaso solo él es profeta? ¿Acaso Dios no me usa a mí? Hermano, y tú tienes que entender esto. No es del que quiere, no es del que corre. Discúlpeme la palabra, es del que Dios le da la gana de bendecirlo. Y si Dios le da la gana de bendecirme a mí, y si te enoja es problema tuyo. Y si Dios le da la gana de bendecirte a ti, o le da gana de bendecir al hermano que está al lado, hermano, los que se enojen es problema de ellos. ¿Qué culpa tienes tú de que Dios sea bueno contigo? ¡Qué culpa! Por esa razón nunca le prestes demasiada atención a los que te envidian. Y nunca te asustes cuando te envidian. Porque cuando la gente te envidia es porque estás creciendo. Cuando la gente te envidia es porque tú vas sentado en tu burrito. ¿Cuántos me reciben eso? Cuando te envidia la gente es porque Dios está haciendo algo. Alguien tiene que entender eso. Preocúpate cuando nadie hable de ti. Ahí preocúpate. Algo está mal, hermano. Tú cuando veas que ya en un año nadie habla mal de ti, tú di, no, algo está mal. Parece que no estoy creciendo. Parece que no sé, pero me he detenido, me he estancado. Porque cada vez que tú creces, cada vez que tú avanzas de nivel, cada vez que Dios te usa más, cada vez que Dios te unge más, cada vez que Dios te da más, hermano, siempre van a aparecer los envidiosos. ¿Aló? Así que cuando alguien te envidia no te debe causar tristeza, debe causarte gozo y alegría, porque eso significa que la gloria de Dios está sobre ti. Y tengo una noticia para ti: mientras más la gente te envidia, no sé por qué, pero Dios hace así, mientras más la gente te envidia, mientras más la gente te quiere destruir, más Dios te levanta y más Dios te honra y más Dios te exalta, porque el que te sostiene se llama Dios. Oh, gloria a Dios. Jesús probó a su siervo. ¿Dónde? En la envidia. Y te aseguro que Judas lo envidió al Señor. Y por eso lo vendió. Lamentablemente. Pero yo quiero decirte en esta gloriosa mañana que si tú eres un siervo de Dios, tú y yo tenemos que ser probados. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que pasemos la prueba. Aprendamos la humildad en el servicio. Aprendamos la obediencia en el servicio. Aprendamos a no decirle no a Dios y a no mirar hacia atrás en el servicio. Y aprendamos a gozarnos cuando alguien, tu hermano o tu líder, es bendecido y es ungido. Aprende eso. Y cuando tú aprendas la humildad, la obediencia y a gozarte con las bendiciones del otro, hermano, créeme, tú estás en otro nivel espiritual y en otro nivel de fe. Y cuando eso sea así, la gloria de Dios se manifestará en la vida de cada uno de nosotros. Mira lo que dice Mateo 25, 23. Vamos a terminar con este. Mateo capítulo 25, versículo 23.
¿Lo tiene? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Levanta la mano por favor al cielo y diga conmigo, yo tengo que ser fiel en medio de la prueba. Levanta tus dos manos por favor y di conmigo, por favor, di conmigo, no hay prueba de fidelidad. No hay fidelidad si no hay crisis, si no hay pruebas. ¿Cuántos gritan amén? ¿Cómo tú pruebas a la gente fiel en medio de la prueba? Porque todo mundo es fiel cuando todo va bien. Pero qué difícil ser fiel cuando las cosas no son tan cómodas. Algo que admiro de los discípulos, y esto sí admiro de ellos, es que el Señor, el ministerio de Jesús, fue un ministerio de trabajo, fue un ministerio de no había descanso, arriba, abajo, 3 años y medio para cambiar la historia de la humanidad, en un lado sanando enfermos, levantando muertos, y los discípulos estaban con Él todo el tiempo. Cuando el Señor iba en la barca, iba cansado, iba durmiendo y vino la tormenta, los discípulos estaban en tormenta y no tormenta, los discípulos estaban cuando había y cuando no había. Los discípulos fueron fieles en todo tiempo, en la comodidad y en la incomodidad. Amén. Pero hoy por hoy los hermanos, lamentablemente, no generalizo, pero muchos no han aprendido a ser fieles. Hay gente que busca la iglesia más lujosa para quedarse. Aquí siento a Dios, dice. ¿Y por qué siente a Dios? Porque todo es alfombrado, aire por aquí, pantalla por acá, y todo es elegante. Yo no digo que tenga algo de malo de elegante. Yo creo y declaro que nuestra casa será elegante. Pero ojo, lo que yo te quiero dar a entender es que lo que a ti te debe de tener en un lugar no es la comodidad, ni es la elegancia. Es la fidelidad a Dios, a su principio y a su reino, y a lo que Dios quiere para ti. Así es. Por eso yo me alegro y me gozo con aquellos que iniciaron conmigo. Cuando nosotros iniciamos no teníamos ni ventanas. Y pasaba la ambulancia y yo tenía que parar de predicar. Porque la ambulancia usted sabe cómo es la bulla. Y yo tenía que parar, esperar que pase la ambulancia y seguía predicando. No había aire, yo recuerdo que no había tumbado. La gente parecía tomate aquí del sol. Eso es real. Pero gloria a Dios por los fieles. Porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Yo te motivo a ser fiel. El Señor dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Aquí hay una palabra poderosa. Dios tiene un mucho para cada uno de nosotros. Ese mucho es grandeza, es gloria, es bendición, es honra. Pero solamente ese mucho será para aquellos que han aprendido a ser fieles en tiempos difíciles. Quiero terminar con este versículo. Lucas capítulo 22. Venga conmigo, Lucas. Capítulo 22. Versículo 28. Búsquelo, por favor. Lucas 22, 28. Póngase de pie, vamos a leerlo de pie. Mira lo que el Señor le dijo a los discípulos. Pero vosotros habéis, ¿qué cosa? Permanecido conmigo, ¿dónde? ¿En qué fueron fieles ellos? En medio de las pruebas. No cuando todo va bien, sino en medio de las pruebas. Y luego dijo el Señor, yo pues, mira la palabra, esta es la palabra que tú tienes que recibir. El Señor, que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, dijo, yo pues os asigno un reino con mi Padre,
como mi Padre me lo asignó a mí. El Señor dijo en otras palabras, ustedes me han sido fieles y por esto yo les asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. ¿Cuántos entienden que esto es glorioso? Ponte a pensar en la mesa con el Señor al lado. Y estamos hablando en la mesa de su reino. Usted no tiene idea, ni yo tampoco tengo idea de lo glorioso que es eso. Solo sé que es glorioso. Y dijo el Señor, y os sentéis en los tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Todo eso, porque fueron fieles en medio de la prueba. ¿Cuántos quieren que el Padre los honre? ¿Cuántos queremos honra del Padre? No, yo voy a volver a preguntar porque, hermano, esta palabra debe a todos activarlo y motivarlos. ¿Cuántos quieren honra del Padre? Levánteme la mano, diga, yo quiero. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos? Que quieren honra de Dios, pero no quieren ser fieles en medio de las pruebas. Quieren que Dios los bendiga, pero no quieren ser fieles. No quieren honrar a Dios. Más bien en las pruebas se van. No he venido, pastor. Dice, ¿por qué? Que he estado pasando por problemas. ¿Cómo es la cosa? O sea que en las pruebas te vas. En la prueba es cuando más fiel tienes que ser. Queremos honra del Padre, seamos fieles. Yo no sé tú, pero estos versículos a mí me emocionan. Ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Por eso yo les asigno un reino, como mi Padre me dio un reino. Yo no sé cuántos reciben eso.